Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, desnutrición en Guatemala y Centroamérica. Y para ello nos acompaña Lucía Meneses de Mateo Institute. Bienvenida, Lucía. Buenos días, Jackie, ¿qué tal está? Muchas gracias por el espacio. Es un gusto tenerla por acá y poder hablar de la desnutrición, Lucía, porque es un mal que nos afecta tanto para Guatemala como para Centroamérica. Pero para ir abordando un poco más en temas de dígitos, indicadores, ¿cómo ven ustedes la desnutrición en Centroamérica? Mire, la desnutrición en Centroamérica es realmente preocupante, pero más preocupante es Guatemala. Los índices de Guatemala duplican o triplican los números de cualquier otro país de Centroamérica. En Guatemala ya estamos llegando a niveles de que somos el tercer país con desnutrición a nivel mundial. Guatemala tiene muchos problemas sociales, de carreteras, etcétera, pero creemos de verdad que la desnutrición sin duda es el problema más grave que tenemos al momento. Sí, totalmente de acuerdo, Lucía. Y lamentablemente entonces estamos en los primeros lugares en el tema de desnutrición. Guatemala tiene muchas bondades y hemos estado en los primeros lugares, pero en otras cosas positivas, como en el tema de emprendimiento, en el tema de exportación de ciertos vegetales. Pero estar en los primeros lugares de tema de desnutrición es preocupante porque ¿de qué tipo de calidad tenemos nuestro recurso humano? Como usted sabe, el 70% de la población es menor de 30 años, pero será un recurso humano de calidad. ¿Qué podemos hacer entonces para poder ir cambiando esta realidad? Yo sé que le voy a hacer algunas preguntas más adelante de qué proyectos ustedes van realizando para poder ir combatiendo ese mal. Pero antes de que abordemos eso, Lucía, cuéntenos cómo es que comienza The McPhail Institute. Mire, Mathieu Institute comienza con el filántropo Clay Mathieu. El señor Clay Mathieu es un pionero en la nutrición a nivel general. Él crea lo que conocemos hoy como concentrado de perro, lo que se conoce hoy como un alimento que da vitaminas y minerales y que es un alimento completo. Eso fue hace 80 años. Él revoluciona toda el área de nutrición y viaja a Guatemala y se queda enamorada de Guatemala, ¿verdad? Creo que cualquier persona que conoce Guatemala se queda enamorada de nuestros paisajes, de nuestra gente. La gente es amorosa. eh, pero él viene y ve esa preocupante, sabiendo él y dedicándose a esto, de los niveles tan altos de desnutrición que habían en Guatemala. Entonces él se propone como propósito de vida el ver y tener una solución para este problema tan aquejante. En, 19 en el 2010, él trae mucha gente de Estados Unidos, científicos, nutricionistas, etcétera, y empiezan aquí en las guarderías de la municipalidad. En las guarderías de la municipalidad, los niños tienen acceso a alimentos, o sea, no son unos niños que de verdad no tengan acceso a alimentos, pero sin embargo, la mayoría tenía desnutrición crónica. Y entonces empiezan a ver el por qué, ¿verdad? Creo que es muy importante el saber por qué. ¿Por qué nuestros países vecinos no tienen los mismos índices que nosotros? Y se empiezan a dar cuenta que más que macronutrientes era algo de micronutrientes, porque la comida que tienen al alcance la mayoría de niños no cumple con los requerimientos básicos de micronutrientes, ¿verdad? Como hierro, zinc, vitaminas. Esto se debe a la falta de carnes rojas, se debe, ¿verdad? Que no todos tienen acceso a esto. Y otro problema agravante es en los alimentos hay una cosa que se llama fitato o antinutriente. Y lo que hace es que retira los micronutrientes del organismo. Los alimentos que más fitatos tienen es el maíz y el frijol. Entonces, a los niños, al ser esta su dieta principal, ya van en desventaja, ¿verdad? Porque más que nutrirlos, pues no los nutre adecuadamente. Y no estamos diciendo que el frijol sea malo o que el maíz sea malo, pero al ser la única fuente de alimento que tienen, o la mayoría, pues es contraproducente. Entonces, se necesitaba ver qué solución había, ¿verdad? Para que este alimento sí funcionara, y es vitaminar mit- con micronutrientes y vitaminas, y se vio ahí una solución, ¿verdad? Entonces se empezó a dar muchísimo más hierro, muchísimo más zinc del que normalmente se pide en un niño a nivel mundial, y ahí empezaron a ver unos resultados muy buenos.
Excelente. Y vemos entonces, Lucía, de que en Guatemala nos llaman los hombres de maíz, ¿verdad? Porque esa es la dieta básica que nosotros tenemos y cuando lo van combinando con el frijol, entonces puede ser un bloqueo a otros nutrientes que pueden haber. Y al no tener una variedad también de alimentos, no permite que puedan obtener las demás vitaminas y minerales que pueden obtener de otros alimentos como las carnes o los lácteos, que pueden ser a veces de alto costo, ¿verdad? Y tal vez no le dan esa prioridad, pero también influye mucho que las personas tienden a hacer lo que hacían sus abuelos. A mí siempre me alimentaron de maíz y frijol y así voy a alimentar a mi hijo, dicen algunos. Pero tienen que saber de que tienen que irlo combinando con hierbas, verduras o agregar otras carnes, proteínas animales, ¿verdad? Ahora vemos, Lucía, de que en Guatemala tenemos dos tipos de desnutrición, la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. ¿Podemos hablar un poco más de ello? Sí, solo le voy a comentar, así como nosotros tenemos mucho alimento de tortilla, en México también lo tienen. Y sin embargo, en México la desnutrición no es un problema, ¿verdad? Sino que más la obesidad. Y es la forma en que ellos combinan su tortilla, ¿verdad? Entonces creo que eso también vale la pena aclararlo. Sí, en Guatemala hay dos, bueno, mundialmente hay dos tipos de desnutrición, la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. La desnutrición aguda es la que nosotros miramos en África, ¿verdad? Esta desnutrición donde los niños están muy, muy, muy delgaditos, con sus costillas, etcétera. En Guatemala esa desnutrición era muy, muy baja, teníamos como 3%. En los últimos años y pospandemia ha incrementado en un 30%. Y esto es muy preocupante porque es lo que lleva a un niño a la muerte, ¿verdad? Este tipo de desnutrición. Y la desnutrición que tenemos en Guatemala es la desnutrición crónica, que es bajo peso, baja talla y bajo desarrollo a nivel cognitivo. Entonces, ustedes podemos decir, ay, no, pero ese niño no está desnutrido, ¿verdad? Yo lo veo hasta con cachetón. Es porque usted piensa que el niño tiene 8 años y el niño tiene 12, ¿verdad? Entonces, eh, otra cosa que es bien importante que todos hablamos de desnutrición. Ay, pero ¿qué significa tener desnutrición? Los síntomas son bien duros y bien fuertes para un niño. O sea, es un niño desganado, es un niño que se siente enfermo, es un niño que no quiere socializar, es un niño que no quiere jugar. Y entonces, como usted decía al principio, ¿verdad? ¿Qué calidad humana podemos tener si un niño no quiere ser niño, ¿verdad? Porque está cansado, está agotado. Entonces, sí es algo urgente de tener que cambiar. Sí, básicamente esta desnutrición crónica es un mal silencioso, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que solo porque es un niño más chiquitito, ¿verdad? Que está normal, pero puede que no. Y hay que, como padres, tenemos que ponerle mucha atención a las actitudes del niño, a la energía que tiene, no pensar de que, ah, es un niño tranquilo, por eso está así, sino que ver más allá de ello, ¿verdad? De qué es lo que le está influyendo a que está muy quieto, ¿verdad? Entonces, porque está desganado, como usted dice, y así no puede rendir bien en el tema en el tema del colegio, ¿verdad? No puede aprender bien, no puede tener ese desarrollo integral. Ahora, Lucía, vemos entonces que hay diferentes elementos que pueden ir influyendo en la desnutrición. Entonces, uno de ellos puede ser la forma en que se alimentan las personas. ¿Y qué otros elementos pueden influir también? Mire, como usted decía anteriormente, mucho veníamos de lo que nuestros papás nos daban, pero en Guatemala también se ha perdido un poquito de eso, porque antes, por ejemplo, era muy importante darles a los niños, no sé si a usted le dieron o lo vio, hígado o el zumo Sí. del hígado, eso es excelente, ¿verdad? O sea, es una súper bueno para la alimentación del niño. O el huevo, o sea, el que el niño coma un huevo diario. Otra cosa es que ahora tienen demasiado acceso a comida no saludable. ¿Verdad? Entonces, la mamá es más fácil, lo que va a encontrar en la tiendita va a ser chucherías. Entonces, eso también como educación va muy de la mano, ¿verdad? Agua, también el poder llegar a agua para que los alimentos puedan ser cocinados. Son muchos factores los que se necesitan, pero por algo hay que empezar. Sí, totalmente de acuerdo. Y mucha gente cree erróneamente en donde tienen que darle alimentos al niño solo para que se llene. Tenemos que pensar más en alimentos que lo nutran, que tengan diversidad. Si hoy comió melón, que mañana coma sandía, que coma diferentes cosas para poder tener diferentes vitaminas y minerales y que el cuerpo lo pueda absorber de una manera correcta. Por ejemplo, si uno también va a comer frijol, que tal vez tome un vaso de rosa jamaica que le va a ayudar con la vitamina C de fijar el hierro, de hacer diferentes combinaciones que le pueden ayudar a poder
absorber esos nutrientes. Ahora, Lucía, vemos entonces que el tema de la desnutrición puede tener un impacto muy, y ya en el tema de cómo se va formando el niño también. Por ejemplo, de que es importante que la mamá desde los primeros 1000 días de vida del niño también tome esos elementos que le ayuden a nutrirse a ella, desde que el niño está en el vientre hasta que se va formando también y luego va creciendo, ¿es correcto? Exactamente, nosotros ahorita estamos llegando con un programa, con unos programas en los que nosotros, el chispudito se puede tomar a partir de los 6 meses, pero nosotros estamos soltándoselo a la mamá lactante para que cuando el niño tenga los 6 meses no haya una brecha tan grande nutricional, ¿verdad? Sino que la mamá también le pueda ir pasando ciertos micronutrientes. En los primeros años de vida se ve que las neuronas se desarrollan a 1 millón por segundo. Esto es muchísimo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que con un niño desnutrido, el cerebro no está óptimo y entonces esta función no va a esa velocidad. Entonces es como retenerle al niño, ¿verdad? Mucho potencial al que puede aspirar. Sí, y si uno no ve esa alimentación desde pequeños, desde que están en el vientre también, puede tener un impacto en el tema del desarrollo del cerebro, ¿verdad? Y ya después puede tener hasta limitaciones físicas que le pueden ir afectando. Y qué bueno de que están brindándole también chispuitos a la mamá, que eso le puede ayudar a fijar diferentes nutrientes. Y por cierto, felicitaciones porque ya están en los 15 años de chispuitos. Cuéntenos cómo se sienten. Ah, miren, pues nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy contentos. Somos verás, sin fines de lucro, lo cual hace un poquito más complicado el llegar, pero de verdad hemos tenido tanto apoyo de organizaciones, de gente que dice, que oye, escucha y dice, no, no, o sea, tenemos que apoyar, queremos ser parte. Eso nos hace muy felices. Hemos ido creciendo poco a poco, pero nuestro crecimiento ha sido em, muy contundente. O sea, verá, no es aquel boom, sino que nosotros vamos a los lugares y usted compruébelo, pruébelo. Y nosotros empezamos, por ejemplo, con Andewat, que son las nutricionistas de Guatemala. Empezamos hace como 5 años. Ellas no nos conocían, llegamos por primera vez y ahora que fuimos esta última vez, ya, todas quieren ser embajadoras, todas los quieren llevar a los centros donde están haciendo sus proyectos y eso nos hace muy felices porque es algo que ellas van viendo los cambios en los niños, ¿verdad? Entonces es de boca en boca y como le digo, ha sido un recorrido muy largo en 15 años, pero muy contentos. Otra cosa que es bien importante hablar es, en Guatemala en los últimos 80 años no se ha hecho una investigación acerca de la desnutrición. O sea, se hizo esta a nivel privado, pero a nivel gobierno o a nivel institucional no se ha hecho. Sí, ya cuesta mucho el daño que ya tiene el cuerpo, ¿verdad? Y que le va a costar un poco más en el tema de su vida diaria cuando ya sea adulto. Pero me gustaría resaltar, Lucía, entonces, el tema de que en 80 años en Guatemala no se ha realizado un estudio verdadero sobre el tema de desnutrición es preocupante. Y las autoridades deben de tomar acción en ello y cambiar, porque eso nos va a ayudar con ese estudio a tener una mejor nutrición en el tema escolar y cómo poder ir apoyando a las familias guatemaltecas. Ahora vemos entonces, Lucía, de que Chispuditos tiene todos esos micronutrientes y también vitaminas que necesita el niño. Cabe resaltar que The Matil Institute desarrolló esta fórmula hace 15 años, donde ellos trajeron esa fórmula aquí a Guatemala y lo han estado distribuyendo también a todo el mundo porque ha tenido un impacto muy impresionante y muchos países lo han ido pidiendo también. Ahora, Lucía, vemos entonces el tema de Chispuditos. Cuéntanos cómo es la dosis. Yo sé que lo hemos hablado en otros programas para los televidentes que nos están viendo, pero cabe resaltar cuál es la dosis y qué impacto positivo puede tener en el niño. Buenísimo, mire, de lo que estaba platicando, no, la fórmula no se trajo, la fórmula se hizo aquí viendo las necesidades, investigando las necesidades de los niños, viendo por qué pasaba esto, por qué pasaba aquello, qué reacciones tenían ante esto, y entonces ahí fue donde nace la fórmula. La fórmula es una belleza porque la fórmula se llama M+, y se dio cuando ya se tenía la fórmula, es decir, bueno, lo que los niños necesitan es esto, que es la fórmula M+, ¿cómo se la podemos dar para que los niños la tomen? Porque otras retos que se han tenido en el nivel de desnutrición es que algunos de los planes que se dan actualmente
a los niños no les gusta, no se adhieren, no tiene un sabor bueno, entonces es de balde, como le decimos aquí en Guatemala. Eh, Vimos que el chapín tenemos como que el atol, ¿verdad? Aquí todos crecimos tomando atol, entonces el M Plus se metió en esta fórmula de atol. Es una cucharada diaria. La bolsa viene en una libra y alcanza para el mes. Entonces, la mamá solo le tiene que dar una cucharadita diaria al niño, hervida. Tenemos en la página también de internet muchísimas recetas. Las mamás son divinas y a la hora de querer que su hijo tenga una buena alimentación y que para ellas tal vez que usted le diga que va a ser alto o que va a ser, no la, pero que le diga que su hijo no se le va a enfermar, que su hijo va a estar más atento, eso las motiva muchísimo. Y entonces siempre nos piden recetas, hemos hecho muchas investigaciones con la Universidad Mariano Gálvez, ellos también nos dieron un gran recetario de cómo poder hacer chispuditos en diferentes recetas, en frijoles, en tortilla, capeado, o sea, manteniéndonos muy en que se encuentran también en las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos hicieron recetas para Jalapa, nos hicieron recetas para Escuintla y eso nos dan porque es con productos que la gente puede tener alrededor. Sí, qué bueno que van tropicalizando, ¿verdad? Y lo que ellos están acostumbrados, por ejemplo, panqueques, o que puedan hacerlo en cubiletes, galletas, algo que le llame atención al niño, ¿verdad? Porque mis hijos, por ejemplo, lo han probado y a ellos les encanta, incluso el sabor, la consistencia, y ya lo piden día a día. Y ellos ya saben de que el impacto que puede tener eso en su salud, pues es buena. Entonces ellos ya lo van asociando como algo que ellos deben de tomarlo día a día y se vuelve un hábito. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Lucía Meneses de Matil Institute, en donde nos está hablando sobre el tema de la desnutrición y cómo Guatemala está en los primeros lugares a nivel mundial. Ahora cuéntenos, Lucía, con las acciones que ustedes han estado realizando, tanto en Guatemala como en Centroamérica, cuéntenos esos resultados que han tenido. Le voy a contar un poquito ahorita de la historia. O sea, nosotros a los primeros años de Chispudito todo se midió, todo se pesó, todo está en papel, ¿verdad? Que creo que eso es lo que nos respalda, un estudio donde se vieron resultados marcados por medio de sangre, por medio de anemia, etcétera. Eso se hizo los primeros años. Después nuestra intención ya no era medir ni nada, sino que era llegar. Entonces nos dedicamos a llegar, 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 llegar. em, y entonces ahí perdimos un poquito el saber a cuántos habíamos llegado. Sabemos que hemos llegado a miles y miles, pero no lo tenemos en papel. Entonces, desde hace 2 años empezamos otra vez a querer tener en ciertos lugares, pues no en todos, porque en muchos es llegar, ¿verdad? No se tiene como la paciencia o poder medir y pesar, pero en muchos otros programas sí. Entonces, para nosotros es súper importante tener el decir, mire, estos son los resultados. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos llegando en Paquip hay 25 comunidades. De estas comunidades estamos llegando a 4. Con la Universidad Mariano Gálvez, ellos llegan y miden y pesan los alumnos. Y nos decía la doctora Loida, que es la doctora del centro de salud, me dice, mire, yo no he visto, ¿verdad? Ahorita los números, o sea, no sé cuánto, si Marita subió o bajó, porque eso pues lo queremos ver como al final de año y medio. Pero me dice, lo que sí le puedo decir es de que los niños entran al centro, los vacunan, los miden, los pesan. Y luego me dijo, los que están enfermos pasan a nuestra clínica. Y me dijo, en enero, me dijo, yo podía decirle que miraba el 90% de los niños. Me dijo, esta última vez vi 5 de 180 niños. Entonces, eso es lo que le digo que nos hace ir creciendo y que la gente diga, miren, queremos chispuditos, ¿verdad? Sí, que les está ayudando a subir las defensas, ¿verdad? Como usted decía, de que ya no se enferman tanto. Y ahora con el tema, Lucía, de las alianzas, vemos de que para ustedes es esencial tener alianzas para poder llegar a más comunidades, así como tienen con la Universidad Mariano Alves. Cuéntenos qué otras alianzas están implementando aquí en Guatemala. Mire, no me quisiera quedar fuera, pero le puedo decir que muchísimas, pero aunque sean muchísimas, necesitamos muchísimas más.
porque, verás, estamos hablando de que es más de 1 millón de niños los que sufren de desnutrición. Tenemos Starbucks, tenemos a Guatemaltecos por la Nutrición, tenemos 21 Volcanes, tenemos Cáritas, tenemos Azteca, tenemos muchísimas, Rotarios, Interac, ellos han hecho un montón de eventos para recaudar fondos. Entonces, pues no quiero dejar a nadie afuera, pero sí, de verdad, estas alianzas son las que nos hacen poder llegar. Excelente, y qué bueno ver de que más personas se van uniendo a la causa y van cambiando el destino de nuestro país, ¿verdad? Generando ese desarrollo integral. Ahora, Lucía, con el tema de quiénes pueden apoyar, cómo se pueden unir a ello, ya sea en voluntariado o empresa con donaciones, ¿qué deben de hacer? Pues comunicarse con nosotros les enseñamos ahorita actualmente dónde estamos llegando, dónde se necesita y como le digo, la necesidad es mucha. Em, no, les enseñamos, ¿verdad? Mire, tenemos, por ejemplo, en tal centro de salud, tenemos en Tucurú, tenemos en Santa Rosa, donde usted quiere ayudar. Hay gente que me dice, mire, yo solo quiero ayudar. Hay gente que me dice, no, mi abuelo era de tal lugar y ellos se sienten como querer llegar a atender a esa zona, pero todo también es muy, muy transparente. Rotarios nos cubre, por ejemplo, los viáticos de los estudiantes y todo. Entonces, la empresa que se una es pagar solo el alimento, ¿verdad? El alimento es muy económico, cuesta 25 quetzales al mes. Entonces, es bien frustrante y bien triste pensar que usted le puede cambiar la vida a un niño por 25 quetzales al mes. Cuando, si usted ve o puede meterse ahí en Google rápidamente, en Guatemala se gastan millones y millones de quetzales anualmente en la desnutrición. ¿Pero en qué? Pues no sabemos, porque los números cada vez van en aumento. Y aunque las estadísticas dicen 55, 60%, donde nosotros hemos llegado, le puedo decir que es casi que del 80%. Entonces, Chispitos de verdad es costo efectivo. Cualquier persona que no lo crea, que vaya a comprar una bolsa de la farmacia, ahora ya estamos en farmacias y supermercados, y la pruebe con cualquier niño y ellos mismos se pueden ir dando cuenta. Es interesante ver de que con tan solo 25 quetzales uno ya puede cambiar la vida de un niño. Y si el gobierno se diera cuenta de que ser preventivo es mucho más barato que ser reactivo, porque ser reactivo puede ser hasta el triple o cuádruple, ¿verdad? O 5 veces más de lo que es preventivo. Entonces, ellos deben de seguir haciendo esos esfuerzos para ver el tema de prevención, ¿verdad? Apoyar a los niños en esos primeros 6 años, ¿verdad? De vida en donde los pueden ir cambiando su destino. Ahora vemos, Lucía, con el tema de los proyectos que han ido realizando, esos proyectos de éxito, esos casos que han visto de gente que ha logrado salir su niño de la desnutrición. Cuéntenos alguno para poder ir ilustrando a las personas que nos están viendo de cómo hay niños que han salido de la desnutrición y ahora son niños diferentes. Mire, retomando un poquito lo que usted decía, definitivamente la prevención es lo más importante para nosotros que se ha visto. O sea, no somos el primer país que ha tenido desnutrición. O sea, todos, no todos. Hay muchos países que han tenido desnutrición en números bien altos, pero sí han tomado acción. ¿Y qué es la acción? Empezar con la prevención. Si todos los niños fueran vacunados y al mismo tiempo darles a todos micronutrientes, porque sabemos que la mayoría de estos niños no tienen el acceso. Y si, no- y si la historia nos cuenta que de los 100 niños que llegan al centro de salud, 80 van a venir o 60 van a venir con desnutrición, entonces prevengamos, démosles estos micronutrientes para que el niño ya no lo llegue a tener. Mire, los casos de verdad son preciosos. En la mayoría de niños, lo primero que usted va a ver a las 3 4 semanas es la piel, el pelo. Muchos piensan que en el interior hay mucho niño que es canchito. No, lo que pasa es que el pelo está despigmentado, ¿verdad? Entonces empiezan a tomar el chispudito y les empieza a salir su pelo oscuro. Esto se llama síndrome de bandera, ¿verdad? Y el pelo le sale abundante, su mirada. em, Les vamos a poner unas fotos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo lo que le quiero decir, pero sí es impresionante. Y así también, como hemos tenido casos de todos los niños que solo con cositas chiquitas, hemos tenido casos impresionantes. Hemos tenido un caso que la niñita de verdad estaba grave. Ella ya tenía desnutrición aguda. Prensa Libre siguió un poquito el caso de ella
Y después la mamá decía, así como mi hija ya llora y le salen lágrimas. Y la niña usted la ve y es, o sea, yo ni la reconocí. O sea, cachetes o sea, ni por paso uno hubiera imaginado que es la misma niña. Tenemos otra niña que a ella le dio cisticercos muy severos. Y pues se curó de los cisticercos, pero ella se quedó inapetente. Ella no quería comer, ella nada. Era una niña muy dulce y sí era activa, pero era muy pequeñita. En menos de 6, 7 meses, o sea, la niña es otra, creció, está altísima, su pelo le creció hasta el codo, o sea, es impresionante el cambio que hizo la niña. Y así como, así le puedo decir muchísimos casos más de, de que sí impresionan y miles de que le digo que, y la palabra chistuditos viene de eso, de que cuando las mamás primero preguntaban si tenía cafeína, porque sus hijos empezaban a jugar, empezaban a saltar, ya no estaban tranquilos. Otra mamá me decía en el centro de salud, mire, me dices que mi hijo me empezó a tragar, me dices que traga mucho. Y es desde que le empecé a dar chispudito, ¿verdad? Porque también el niño, pues sí, si se mueve más, si está más juguetón, está más hambriento. Y todas esas son las cosas que usted puede ir viendo en un niño, ¿verdad? Qué emocionante ver entonces cómo estos niños han ido cambiando hasta físicamente, su semblante va cambiando, ¿verdad? Y va teniendo esa mejor energía. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias y Jackie, y ahí nos vemos ahorita en los 15 años, ¿verdad? Gracias por ayudarnos a celebrar estos 15 años de cambio en la nutrición de nuestros niños. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a ustedes y a ustedes, amigos. Nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy.